Sean bienvenidos a un video del curso de estequiometría. En esta ocasión vamos a ver la resolución de dos ejercicios, uno de masa volumen y el otro de partículas a gramos. Para ello vamos a hacer uso del método de factores de conversión y también vamos a hacer uso de la regla de 3 con datos de la tabla. Tenemos aquí entonces el enunciado del problema, el cual dice: ¿cuántos litros de agua se producen a partir de 325 gramos de metano? Tenemos la reacción química, que es una reacción de combustión. Vemos que la reacción está ya balanceada. Un requisito fundamental e indispensable de cualquier problema de estequiometría es que la reacción esté completamente balanceada. Recuerden que la estequiometría es la relación que hay entre los moles y la masa de reactivos a productos. Vamos a emplear una secuencia de 4 pasos. Partimos entonces del enunciado. Me dicen cuántos litros de agua, que se desconoce. Por lo tanto, puedes colocar un signo de interrogación abajo del compuesto químico agua, como lo vemos aquí en la pantalla. Y luego nos dice, se producen a partir de 325 gramos de metano. Por lo tanto, como nosotros conocemos la cantidad de metano y desconocemos la cantidad de agua, es claro que tenemos aquí una base de cálculo. La base de cálculo es toda aquella cantidad conocida. Nuestra base de cálculo va a ser 325 gramos de metano. Eso lo vamos a colocar aquí en la parte de abajo. Aquí vamos a colocar 325 gramos de metano. El segundo paso dice convertir los gramos de metano a moles de metano utilizando la masa molar. Un requisito fundamental en todo problema de estequiometría es que previamente tienes que haber calculado la masa molar tanto del elemento o compuesto que está en reactivo como del compuesto que está en productos. En este caso, la masa molar del metano es igual a 16.01 gramos de metano. ¿Cómo obtenemos el resultado de la masa molar? Para ello, vamos a la tabla periódica para que lo podamos visualizar de una manera más clara. Aquí tenemos el hidrógeno. La masa atómica del hidrógeno es 1.008. La masa atómica del carbono es 12.011. Si yo sumo 12.01 más 4, me va a dar 16.01. Y eso es lo que tenemos aquí en la pantalla. Aquí tenemos entonces que un mol de metano es igual a 16.01 gramos de metano. ¿Para qué me sirve la masa molar? La masa molar me sirve para convertir de gramos a mol. Aplico esta relación en forma de un factor de conversión. Aquí voy a poner un mol de metano es equivalente a 16.01 gramos de metano. Gramos de metano de la base de cálculo con los gramos de metano de la masa molar, entonces se cancelan. Acuérdense que el método de factores de conversión implica la cancelación de unidades. ¿Cómo me doy cuenta que vamos bien? Porque se tiene que cancelar la unidad que tenemos aquí en la parte de abajo con la que tenemos en la parte de arriba. Si yo colocara gramos de metano en la parte de arriba, tendría el gramo por gramo. El gramo por gramo es gramo cuadrado, lo cual es incorrecto. Por lo tanto, no podemos colocar el gramo arriba. Tiene que ser el gramo en la parte de abajo. En el paso número 3 nos piden utilizar la relación mol a mol de la reacción. ¿Entre quién? Entre el reactivo y el producto. El reactivo en este caso es el metano. El producto es el agua. Aquí tenemos que la relación entre el metano y el agua es de 1 a 2. Eso significa que reacciona un mol de metano para producir 2 moles de agua. Entonces aquí vamos a poner un mol de metano en la parte de abajo y acá arriba vamos a poner 2 moles de agua. Se cancela el mol de metano de la parte de arriba de lo que es la masa molar con el mol de metano de la parte de abajo, que es de la relación mol a mol. Y ya tenemos mol de agua. A continuación vamos a relacionarlo con algo que se llama el volumen molar.
El volumen molar es una relación entre el volumen de un gas y su cantidad expresada en moles. Entonces, un mol de cualquier gas es igual a 22.4 litros de ese gas. En este caso, la expresión de volumen molar para el agua va a ser igual a un mol de agua es igual a 22.4 litros de agua. Con esto nosotros obtenemos lo que nos están solicitando y cancelamos el mol de agua que viene de la expresión del volumen molar. Hacemos un recuento rápido de lo que hemos hecho. Comenzamos primero con una base de cálculo que nos están dando, que es el dato conocido. Posteriormente lo relacionamos con la masa molar del metano, porque la base de cálculo está en función del metano. La masa molar del metano es 16.01. Posteriormente aplicamos el paso número 3, que es la relación mol a mol 1 a 2. Un mol de metano produce 2 moles de agua. Y finalmente aplicamos el paso 4, que es la expresión del volumen molar para el agua, porque es lo que me están pidiendo. Hacemos el cálculo. Recuerden que para el cálculo tenemos que multiplicar todo lo de arriba y dividir entre todo lo de abajo. Multiplicamos 325 por 2 por 22.4 y eso lo vamos a dividir entre 16.01. El resultado del ejercicio es 909.43. entonces aquí vamos a poner 909.43. ¿Cuál sería la interpretación de este resultado? La interpretación de este resultado es 325 gramos de metano producen 909.43 gramos de agua. Ahora lo vamos a hacer por la regla de 3 y lo vamos a ver a continuación. Para la solución de este ejercicio, nosotros vamos a relacionar la masa del metano con el volumen del agua. Vamos a hacer una relación directa y vamos a aplicar la regla de 3. Este 44.8 sale de multiplicar 2 moles por 22.4. Entonces, si yo multiplico 22.4 por 2, voy a tener 44.8. Se establece entonces una relación con la información de la tabla. ¿Cuál es la información de la tabla? 16.01 gramos de metano producen 44.8 litros de agua. Entonces aquí voy a poner 16.01 gramos de metano producen 44.8 litros de agua. En mi ejercicio me están diciendo cuántos litros de agua, sería aquí la incógnita. Esta sería la incógnita porque no sé cuántos litros de agua se producen a partir de 325 gramos de metano. Entonces aquí voy a colocar 325. En este momento vamos a calcular cuántos litros se producen a partir de 325 gramos de metano. Para ello voy a hacer una relación de tipo cruzada. Voy a multiplicar 325 por 44.8. Así, 325 por 44.8. Vamos entonces a cruzar aquí el metano con el agua y lo vamos a dividir entre 16.01. Entonces aquí ponemos 16.01. Entonces aquí vamos a colocar 325 por 44.8 y esto lo vamos a dividir entre 16.01. El resultado es el mismo que obtuvimos en el ejercicio anterior. Tenemos otro ejercicio. En esta ocasión tenemos aquí cuántos gramos de dióxido de carbono se producen a partir de 2.97 por 10 a la 24 partículas de oxígeno. Para empezar, vamos a ubicar lo que conocemos o la base de cálculo. La base de cálculo es aquel dato, aquel valor, aquella información que nos dan de partida. En este caso, la información es 2.97 por 10 a la 24 partículas de oxígeno. Entonces aquí tenemos la palomita. La palomita significa que es el dato conocido. Y nos están preguntando cuántos gramos de dióxido de carbono se producen a partir de esta cantidad de partículas. Por lo tanto, el dato desconocido que vamos nosotros a calcular es el dióxido de carbono, que es el que tenemos aquí con el signo de interrogación. Para hacer este problema vamos a usar el método de factores de conversión, que sería el primer método. Este método se basa en una serie de pasos. Primer paso,
identificar la base de cálculo, ya la identificamos que es 2.97 por 10 a la 24 partículas de oxígeno. El segundo paso consiste en convertir de partículas a mol. Esa es la lógica de este tipo de problemas. Vamos a convertir de partículas a mol. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con algo que nosotros ya conocemos. Es el número de Avogadro. El número de Avogadro para el oxígeno dice que un mol de oxígeno, y no nada más para el oxígeno, sino para cualquier tipo de elemento o de compuesto o molécula. Un mol de oxígeno es igual a 6.02 por 10 a la 23 partículas. Entonces establecemos la relación o el factor unitario de la siguiente manera. Colocamos un mol de oxígeno equivale a 6.02 por 10 a la 23 partículas de oxígeno. Cancelamos la unidad que tenemos en la base de cálculo con la que tenemos aquí del número de Avogadro. Cancelamos las unidades de partículas y me quedan moles de oxígeno. Nos vamos entonces al paso 3. Utilizar la relación mol a mol de la reacción entre el oxígeno y el dióxido de carbono. La relación es 2 a 1. Vamos a ver si es cierto. Entonces aquí tenemos 2 moles de oxígeno y 1 mol de dióxido de carbono. Entonces la relación es 2 a 1. Vamos a colocar aquí en la parte de abajo 2 mol de oxígeno y aquí en la parte de arriba 1 mol de dióxido de carbono. Recordemos que la relación es 2 a 1. Cancelamos el mol de oxígeno que tenemos aquí del número de Avogadro con el mol de oxígeno de la relación mol a mol de la reacción y nos queda 1 mol de dióxido de carbono. A continuación aplicamos el paso 4. El paso 4, convertir de mol a gramo usando la masa molar. La masa molar del dióxido de carbono es igual a 44.1 gramos de dióxido de carbono. Entonces aplicamos esta relación en este factor unitario. Colocamos aquí 1 mol de dióxido de carbono equivale a 44.1 gramos de dióxido de carbono. Y analizamos las unidades. Cancelamos entonces el mol de dióxido de carbono de la relación mol a mol con este mol de dióxido de carbono de la masa molar y nos queda lo que nos están solicitando, en este caso los gramos de dióxido de carbono. En este momento vamos a hacer el cálculo. Entonces aquí tenemos ya la calculadora. Vamos a poner 2.97. Vamos a apretar esta tecla que dice por 10 a la X. Vamos a poner a la 24 por 44.1 y esto lo vamos a dividir entre 6.02 por 10 a la 23 por 2. Entonces cerramos el paréntesis y el resultado es 108.78 gramos de dióxido de carbono. Entonces aquí vamos a poner 108.78. Vamos a ponerle 8 redondeado. Este sería entonces el resultado. La interpretación sería 2.97 por 10 a la 24 partículas de oxígeno producen 108.8 gramos de dióxido de carbono. Hacemos un repaso rápido del método que acabamos de aplicar y vemos que comenzamos con una base de cálculo que fue el paso 1, que es el dato conocido. Posteriormente lo relacionamos con el paso 2, donde nosotros tenemos que colocar el número de Avogadro para convertir de partículas a moles. Aplicamos luego el paso 3, que es la relación mol a mol de la reacción entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Y vimos entonces que se cancelaban los moles de oxígeno y nos daban los moles de dióxido de carbono. Posteriormente aplicamos el paso 4, donde usamos la masa molar del dióxido de carbono para poder cancelar los moles de dióxido de carbono y poder obtener los gramos de dióxido de carbono, que es lo que nos están solicitando. El resultado final fue 108.8 gramos de dióxido de carbono. A continuación voy a explicar una manera alternativa. Para poder usar la regla de 3, lógicamente tuve que haber calculado la masa de
los compuestos que en este caso están participando en el ejercicio. Estamos hablando del oxígeno y del dióxido de carbono. Entonces, la relación que voy a establecer está en función del problema que tenemos aquí en pantalla. Vamos a recordar rápidamente que nos piden. Dice, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono? Este entonces sería mi incógnita, por eso aquí tengo un signo de interrogación. Se producen a partir de 2.97 por 10 a la 24 partículas. Quiere decir que nos están dando la cantidad de partículas, que es 2.97. Este dato va a ser el que voy a utilizar para que yo pueda calcular la cantidad de gramos de dióxido de carbono. Vamos a partir de lo que ya conocemos. Previamente, como yo les decía, se tiene que calcular la masa y se tiene que calcular la cantidad de partículas del oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces establecemos una relación y decimos 1.20 por 10 a la 24, aquí lo vamos a poner, 1.20 por 10 a la 24 partículas producen 44.01 gramos de dióxido de carbono. La relación entonces es 1.20 por 10 a la 24 partículas producen 44.01 gramos de dióxido de carbono. Esto se los explico en un video que realicé anteriormente. Ahora, esta relación es la que se está tomando directamente de la reacción. Con esto nosotros vamos a vincularlo con lo que nos están pidiendo en el ejercicio. En el ejercicio tenemos que 2.97 por 10 a la 24 partículas producen cierta cantidad en gramos de dióxido de carbono. Y para saberlo vamos a multiplicar 2.97 por 10 a la 24 partículas de oxígeno por 44.01. Recuerden que la regla de 3 nosotros multiplicamos de forma cruzada de carbono y dividimos entre 1.20 por 10 a la 24. Vamos a dividir entre esto que tenemos aquí. Entonces aquí voy a poner 1.24 partículas de oxígeno. Entonces, analizando las unidades, vemos que tenemos partículas de oxígeno en la parte de arriba con partículas de oxígeno en la parte de abajo. Lo anterior nos permite la cancelación de estas unidades y nos quedan solamente los gramos de dióxido de carbono. Colocamos aquí en la calculadora 2.97 por 10 a la 24 y esto lo vamos a multiplicar por 44.01 y lo vamos a dividir entre 1.20. Volvemos a pulsar esta tecla por 10 a la X, entonces le ponemos por 10 a la 24, cerramos paréntesis y le damos igual. El resultado es 108.9. Entonces aquí colocamos 108.9. Si ustedes se dan cuenta, el resultado es prácticamente igual, nada más por una décima, al resultado que obtuvimos con el método de factores de conversión. De esta manera llegamos a la conclusión de que aplicando el método de factores de conversión o el método de regla de 3, considerando la masa, las partículas o la masa y los moles, llegamos al mismo resultado. De mi parte sería todo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal educativo.